Estamos iniciando el estudio bíblico en esta noche titulado En el tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo. Y le damos gracias a nuestro Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, a Dios triuno, porque nos permite en esta ocasión serle de gratitud a Él, porque nos sabemos bendecidos, inmensamente bendecidos. El tema de hoy es un tema que nos enfoca hacia lo que está adelante. El Tribunal de Cristo es un evento profético celestial. Realmente este es un evento profético celestial en el cual Dios triuno está totalmente involucrado y se llevará a cabo precisamente por la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. Algo que Él planeó desde antes de la fundación de este mundo, desde antes del principio de los siglos. Dios, nuestro Padre Celestial, ya había planeado que tuviéramos este encuentro celestial ante nuestro Señor Jesucristo, como se dice, ante la faz de nuestro Señor Jesucristo, cara a cara, para poder conocer nuestra gloria, la gloria que Él forjó en nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a irnos hasta 1 Corintios capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9, y luego yo leeré del 10 al 15. 1 Corintios capítulo 3, versículos del 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. Versículo 10. Dice la palabra, voy a leer de una versión un poquito más entendible que trae unos aspectos muy importantes en esta traducción. Yo fui el maestro albañil. En la versión Reina Valera se dice el perito arquitecto, al cual Dios en su bondad y gracia encargó poner los fundamentos y otro está construyendo sobre ellos. Pero cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo debe tener cuidado de cómo está construyendo. Versículo 11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es el Señor Jesucristo. Sobre este fundamento uno puede construir utilizando oro o plata o piedras preciosas, o también hacerlo con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del tribunal de Cristo, porque ese día vendrá con fuego, y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno en el cuerpo de Cristo haya hecho. Versículo 14. Si lo que uno construyó es resistente y perdurable, recibirá su pago y recompensa. Pero si lo que construyó llega a quemarse, perderá su trabajo, su recompensa, su premio, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Esta es una versión que nos ayuda a entender con más claridad de lo que se está hablando aquí. Se está hablando de una premiación, de ser galardonados, premiados, recompensados, coronados, de acuerdo a cómo hemos construido en el fundamento que es el Señor amado Jesucristo. Este tema en el tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo es una doctrina en el cuerpo de Cristo para todo creyente, para toda creyente, que verdaderamente está enfocado en lo que sucederá en el futuro. Muchos andamos queriendo saber qué nos va a deparar el futuro. Pues esto es algo certísimo, esto es algo que va a ocurrir porque los cielos de Dios lo están proclamando. Se dice en la palabra de Dios en las 3 epístolas que el evangelio de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, se predica debajo de los cielos a toda la creación. Y hay una razón de ello, está en Romanos 8, del 11 al 24. La razón de ello, y ese pasaje lo vamos a leer durante el estudio bíblico, es que hay una manifestación de los hijos de Dios que está por suceder. En el tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo, esa manifestación se estará haciendo una realización celestial.
Y nosotros, si estamos en Cristo, si hemos creído en la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo, estaremos siendo partícipes en el tribunal de Cristo. Nos estaremos gozando en la presencia de nuestro Dios triuno. Es algo que Dios Padre Celestial está anhelando que suceda, es algo que el Señor Jesucristo está anhelando que suceda y es algo que el Espíritu Santo está obrando para que suceda. Vámonos a 2 de Corintios, abrimos nuestras Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, mientras yo voy a Romanos 14, versículo 10. 2 de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algo que va a ser completamente seguro es que va a haber un tribunal. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 9 que está estipulado para el hombre, para el ser humano, morir una vez y después de esto el juicio. Todo ser humano, desde Adán hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a defender a su pueblo Israel, hasta cuando se clausure el milenio, en aquella batalla de Armagedón, de Gog y Magog, que se llama el segundo Gog y Magog, ya estoy hablando después del milenio, como se menciona en Apocalipsis capítulo 20, todos los seres humanos que hayan vivido desde Adán hasta ese instante, antes del tribunal del gran trono blanco, todos compareceremos de alguna manera ante Dios. Unos lo haremos antes, en el tribunal de Cristo, y otros lo harán precisamente ante el trono blanco de nuestro Señor Jesucristo que se describe en el libro de Apocalipsis. Voy a leer Romanos 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Esto es algo seguro, cierto, va a suceder, nada podrá evitarlo. Lo creamos o no lo creamos, estaremos ahí, ya sea para recibir recompensa, galardón, premio y corona, o para recibir lo que se llama el boleto, el acceso al lago de fuego. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Vámonos hasta el libro de Apocalipsis, capítulo 20. La razón es muy sencilla. Dios simplemente estipuló que todo ser humano, repito, desde Adán hasta antes de que inicie el juicio delante del gran trono blanco descrito en este libro de Apocalipsis, capítulo 20, y estamos hablando ya después del milenio, del reinado milenial del Señor Jesucristo en la persona de Yeshua, el Mesías prometido para Israel, todo ser humano tendrá que comparecer delante de Dios triuno. Unos lo haremos antes en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que sucederá aproximadamente 7 años antes de que se termine lo que es la gran tribulación. Pero otros lo harán cuando ya haya terminado el milenio, como se dice aquí en Apocalipsis capítulo 20, y en el versículo 11 hasta el versículo 15. No sé si podamos leer Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. El lago de fuego es todo lo contrario a ser coronado, a recibir galardón, a ser premiado, recibir la recompensa que se ha construido con oro, plata y piedras preciosas. Galardón, corona, premio y recompensa solo se logran en Jesucristo cuando se construye en Él
conforme a los lineamientos directrices del perito arquitecto, que es el apóstol a los gentiles. Heno, paja y hojarasca no construyen para el Señor Jesucristo absolutamente nada. De hecho, son pérdida, es necedad. Bien, vamos a ir a nuestras guías de estudio que se nos enviaron el día de hoy viernes. Cada viernes, hermano, hermana, si tú gustas recibirlas, solo tienes que escribirnos a nuestro correo ginejuba@hotmail.com y se te enviará gratuitamente. Son una manera en la que podemos ir trabajando, en la que podemos ir profundizando y sobre todo después de la emisión en vivo podemos repasar el estudio, podemos profundizar en los conceptos, en las ideas, verdades, doctrinas y promesas que Dios nos revela en su Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, vamos a leer a continuación, después de dar una oración de gratitud a nuestro Dios triuno, los siguientes pasajes que voy a mencionar y luego vamos a repetir. Efesios 1:3, Efesios 1:10, Efesios 1:20, Efesios 2:6, 3:10 y Efesios capítulo 6, versículo 12. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias a ti, Dios triuno, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, porque tú eres Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Gracias, Padre, porque todo lo que nos das en Cristo es una inmensa bondad y te lo agradecemos a ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor Jesucristo, te damos gracias, Espíritu Santo, y agradecemos que tus ángeles hoy desciendan, su lugar tomen entre nosotros, porque la multiforme sabiduría de Dios se predica a través de la iglesia a las potestades celestiales en los cielos que son en Dios. Gracias, Padre, que tú recibas la gloria y la honra en Cristo. Amén. Amén. Leemos entonces Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora nos vamos al capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y terminamos leyendo capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Hemos leído los pasajes donde el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, nuestro apóstol, nos menciona acerca de los lugares y las regiones que son celestes, que son celestiales, en las cuales nuestro Señor Jesucristo realizará lo que es el tribunal de Cristo. Hay un escenario, hay una ubicación. El tribunal de Cristo se realizará en los lugares celestiales, en los cielos que son en Dios. El tribunal de Cristo tiene su proceder, tiene su causa y tiene su propósito precisamente en el Señor Jesucristo. Porque hay un versículo que lo menciona. Estamos en Hechos capítulo 17, versículo 28. Voy a leer desde el 24. El Dios que ha creado el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y siendo Señor de la tierra, o sea, poseedor de los cielos y de la tierra, lo mismo que le dijo Melquisedec al padre Abraham en Génesis 14. Jehová el Elión, poseedor de los cielos y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, versículo 25, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Vida, aliento y todas las cosas se realizarán en el tribunal de Cristo de manera eterna, porque en él tendremos procedencia, causa y propósito.
al ser coronados, galardonados, premiados y recompensados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque dice la palabra a continuación: en Él vivimos, en Él nos movemos y además en Él somos. Es decir, tenemos nuestra existencia actual y futura, eterna, en el Señor amado Jesucristo. Porque todas las cosas, dice la palabra de Dios, proceden del Señor Jesucristo. Esto lo leemos precisamente en Colosenses. Podemos ir a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 hasta el versículo 19. Todas las cosas proceden de nuestro amado Señor Jesucristo, de Dios Padre Celestial, pero a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Colosenses 1, 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Amén. Y en el libro de Efesios encontramos en el capítulo 1 del 21 al 23, mientras lo vamos buscando, que nuestro Señor Jesucristo, en Él se llevan todas las cosas a la perfecta plenitud. Porque no existe plenitud si no es en Jesucristo. Nos estamos refiriendo a una plenitud que es eterna. Solo en nuestro amado Señor Jesucristo existe la plenitud eterna. Solo en Él las cosas son llevadas a su completa realización, porque Cristo es la realización del propósito de Dios para todo aquello que tiene aliento, vida y se mueve en el universo creado, visible e invisible. Llámese tronos, como leímos, principados, poderes, potestades, reinos, señoríos, seres espirituales. Todo se centra en el Señor Jesucristo y sin Él absolutamente nada tiene ni causa, ni procedencia, ni propósito. Porque todas las cosas tienen su causa en el Señor Jesucristo, y porque todas las cosas son es decir, tienen su propósito en el Señor amado Jesucristo. Estamos entonces en Efesios capítulo 1 del 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Señor Jesucristo, todas las cosas que se mueven, tienen aliento, tienen vida, llegarán a una realización eterna. Porque además de que habrá la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios dará libertad a todas las cosas que tienen vida, aliento y se mueven en el universo visible e invisible. Por eso el Evangelio glorioso de la gracia de Dios se predica debajo de los cielos a toda la creación, porque es precisamente la pronunciación de Dios triuno, forjada en el corazón de Dios desde antes de que el tiempo existiera, desde antes de haber algún tipo de creación espiritual o física. Dios ya había planeado esta grandísima libertad que dará a través del tribunal de Cristo, de lo que sucederá ahí, de lo que acontecerá ahí, a toda la creación. Mientras vamos encontrando Romanos 11, del 33 en adelante, 31 al 36, voy a leer antes Romanos 14. Leo los versículos 7 en adelante. Porque ninguno de nosotros
En el cuerpo de Cristo, como creyentes cristianos hechos en Cristo una nueva creación, vivimos para nosotros. Y ninguno morimos para nosotros, pues si vivimos, vivimos para el Señor Jesucristo. Y si morimos, morimos para el Señor Jesucristo. Así pues, sea que estemos con vida o que muramos, del Señor Jesucristo somos. De esta manera, Cristo es Señor tanto de los que mueren como de los que resucitan, y Él es Señor de los muertos y de los que volverán a vivir, porque Él es Señor de la resurrección. Y nosotros esperamos precisamente la esperanza de la resurrección o de la transformación a cuerpos de gloria. Romanos 11, versículo 33 al 36, por favor. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Acabamos de leer un resumen poético, un resumen enfático de lo que es la procedencia, la causa y el propósito que en el Señor Jesucristo tenemos todas las cosas, todos los seres vivientes. Procedencia, causa y propósito en el Señor Jesucristo, y fuera de Él no existe absolutamente ningún sentido de ser. En Colosenses capítulo 3 del 1 al 4 leo: si pues hemos resucitado con Cristo, busquemos entonces las cosas que están arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Pongamos nuestra mirada en las cosas que están arriba, en lo que va a suceder proféticamente hablando, porque Dios triuno lo va a hacer. Absolutamente nada podrá impedirlo. Y este tribunal al cual nos estamos refiriendo es el glorioso tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo, el evento profético futuro inmediato que el cuerpo verdadero del Señor Jesucristo estamos anhelando, esperando que suceda. Sucederá inmediatamente después del arrebatamiento, que es la esperanza bienaventurada de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando Él se manifieste en gloria y el Espíritu Santo nos suba a los cielos de Dios, a nuestra reunión con Él. Es lo que la iglesia está esperando. La iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo, no está esperando ningún avivamiento, ni ninguna de esas cosas que hoy en día son tan en boga, tan común mencionarse en los círculos cristianos. La iglesia del Señor Jesucristo está esperando el arrebatamiento, la verdadera gloria de Dios manifestada a todo aquel que cree en la obra redentora de Cristo. Y por ende y enseguida el tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo es lo que estamos esperando. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestro trabajo no es en vano, porque vamos a ser recompensados. Versículo 3, porque no habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es la manera como el apóstol Pablo resume lo que es procedencia, causa y propósito en Jesucristo. Todo creyente cristiano tiene su vida, su existencia, su aliento, su motivación. En Él vive, en Él se mueve y en Él existe cuando su vida está con Cristo escondida en Dios. Es algo que ha sido protegido para este evento profético. Versículo 4. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos con Él manifestados en gloria. En gloria. Cuando hablamos del tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestra carne siempre quiere dar una opinión. Y lo que nuestra carne opina es que nos vamos a enfrentar ante nuestros pecados, o vamos a ser declarados culpables, o Dios se va a enojar con nosotros y nos va a castigar. Pero esas ideas no tienen ningún fundamento bíblico, porque nuestros pecados ya fueron juzgados. Nuestros pecados ya fueron pagados, y fueron pagados de manera total, completa, cuando el Señor amado Jesucristo dijo en la cruz, tetelestai,
Cuando él menciona esta frase en griego koiné, consumado es, entonces cada uno de nuestros pecados que hayamos hecho al Padre, porque estamos hablando de los pasados, presentes y futuros, o pecados que hayamos hecho en contra de otros seres humanos, fueron totalmente perdonados en la cruz. En el tribunal de Cristo, hablar de pecado no hay lugar para ello, porque Cristo precisamente nos lleva a su tribunal porque ya pagó por nosotros todos nuestros pecados. Esto lo vemos claramente en Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, mientras yo voy buscando Colosenses 2, versículo 13. Estamos en Colosenses 1, versículo 13 y 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos redención, el perdón de pecados, el pago por nuestro pagaré, ¿verdad? Que estaba completamente en vigor porque Dios tenía un registro detallado de todas nuestras corrupciones, de todas nuestras rebeliones, de toda nuestra maldad, pero que en Jesucristo lo endosa a su nombre y lo clava en la cruz, para que ahí quede como manifiesto que Él perdonó en Cristo, a través de la sangre derramada de Cristo, todos nuestros pecados. Dice acá en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles todos y cada uno de sus pecados. En el tribunal de Cristo no se mencionan nuestros pecados. Eso ya quedó completamente borrado, pagado, cubierto por la sangre de Cristo. Hay otras cosas que se van a mencionar en el tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo. Nuestro destino forjado en el corazón de Dios el Padre Celestial desde antes del principio de los siglos está centrado en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a ver esta narración de nuestra eternidad, pero fue algo que Dios escribe en el pasado eterno, precisamente teniéndonos en cuenta en su mente, en su corazón, en sus propósitos, en sus planes. Y esto lo encontramos en dos pasajes del libro de Tesalonicenses. Estamos en Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 14, y yo ya voy a estar en Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Amén. Estamos en Segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 14. Dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias en el cuerpo de Cristo a Dios respecto a ustedes, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvarles, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en el Evangelio de la gracia, que es la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio de la gracia, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es una manera de resumir lo que Dios en su corazón había planeado para nosotros y que en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, clara y enfáticamente, Dios triuno lo dice. El propósito de la vida del creyente cristiano es este: porque a los que antes conoció, también los había predestinado para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo celestial, el Señor Jesucristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. El tribunal de Cristo es la culminación del inicio de la eternidad, del designio perfecto en Dios para todo aquel que cree en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Y lo vemos plasmado en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11, y en el capítulo 3, versículo 11, donde Dios habla acerca de un designio de su voluntad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 3.
3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Estamos ya en la página 3 de nuestras guías de estudio. Voy a leer Filipenses y mientras encontramos 1 Corintios 3 del 9 al 15. 1 Corintios 3 del 9 al 15. Vamos a analizarlo, vamos a leerlo nuevamente para poder enfocarnos en lo que se menciona aquí de oro, de plata, piedras preciosas, heno, paja y hojarasca. Filipenses 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, este estuche que tenemos, este barro que tenemos, donde el tesoro de Dios está depositado, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria que es suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, porque, repetimos una vez más, en Él, en el Señor Jesucristo, todas las cosas tienen procedencia, tienen su causa, tienen su propósito, y fuera de Él no tienen razón de existir. Estamos ya ahorita en 1 Corintios 3, del 9 hasta el 15. Vamos a volverlo a leer y hacer algunos comentarios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí, gracias, se nos habla de una forma en la cual podemos recibir recompensa, premio, galardón, corona, y otra forma como vamos a recibir absolutamente lo que se conoce en la Biblia como vergüenza. Sufriremos pérdida. O sea, no seremos premiados. De esa manera, la Biblia nos explica que sufriremos pérdida, pero seguiremos con la salvación que Cristo ya había forjado en nosotros al creer en Él. Seremos salvos, pero no tendremos gloria. Es increíble llegar a mencionar cosas así porque la Biblia claramente lo dice. Filipenses 3 del 21 al 23, como acabamos de leer. La luz que se menciona en este pasaje de 1 Corintios 3 se refiere al oro. La brillantez se refiere a la plata de manera simbólica. Y la autoridad nos la refieren las piedras que son preciosas. Luz, brillantez, autoridad, basándonos en 1 Corintios 15, recibiremos en Cristo Jesús como herederos de Dios. Esta luz, este oro, esta plata que es la brillantez y esta autoridad que son las piedras preciosas serán pesadas, serán valoradas y serán consideradas y definidas en el tribunal de Cristo. Vamos a ver qué es eso de pesadas. Romanos 2, versículo 16. Mientras encontramos ese pasaje de Romanos 2, versículo 16, yo ya estoy yéndome a 1 Corintios 8. Les invito a que abramos, 1 Corintios 9, a que abramos ahí nuestras Biblias. ¿Qué dice Romanos 2, 16? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. La luz, el oro, la brillantez, la plata y la autoridad que son las piedras preciosas que serán investidas en los cuerpos de gloria que Dios nos dará como premio, corona, galardón, recompensa, serán pesadas porque serán juzgadas de acuerdo al Evangelio de la gracia de Dios, porque acabamos de leer en Romanos 2, versículo 16, Dios triuno juzgará los secretos de los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él lo hará conforme al Evangelio de la gracia que el apóstol Pablo
predica entre los gentiles. Estamos viendo también que serán valoradas, es decir, serán consideradas en valor. Estoy en 1 Corintios 9, versículo 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Aquí Pablo está hablándonos de un ejemplo de apostolado en el cual él mismo se está valorando porque está construyendo en Cristo. Pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, no tendré recompensa. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Son palabras fuertísimas las que el apóstol Pablo pronuncia. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El espíritu de vida que nos da en Jesucristo el no tener condenación de la ley, Romanos 8 del 1 al 3. Para ganar a los que están sin ley, versículo 22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Dice aquí, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Debemos construir con oro, plata y piedras preciosas. Corred de tal manera que lo obtengáis. Construyamos en Jesucristo de tal forma que recibamos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Aquí está hablando de galardón, de premio, de recompensa, de corona. Está hablándonos del tribunal de Cristo. Pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, encontramos que la luz, el oro, la brillantez, la plata y la autoridad, piedras preciosas investidas en cuerpos de gloria, serán primeramente pesadas, es decir, se verá si son en el Evangelio de la gracia o no lo son. Y segundo, serán valoradas, es decir, cosecharemos solo lo que sembremos en el Señor Jesucristo. No lo que hayamos querido sembrar o lo que otros nos dijeron que estábamos sembrando, sino lo que efectivamente sembramos, eso cosecharemos. Y posteriormente serán consideradas. ¿Cuál fue la motivación de sembrar en Cristo? Esto lo vemos en Filipenses 2 del 1 al 5. Solo existe una motivación y es la que se menciona en Filipenses 2 del 1 hasta el 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir es considerar no hacer nada por vanagloria, sino hacerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso será considerada la actitud espiritual que se tuvo mientras se construyó con oro, con plata y con piedras preciosas, porque la luz, la brillantez y la autoridad investidas en cuerpos de gloria serán pesadas, valoradas, consideradas y además definidas. Es decir, estamos en 1 Corintios 15. ¿Cómo es que se van a definir? Bueno, se van a definir con gloria. Estamos en 1 Corintios 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán en gloria. Por eso serán definidas. Se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, espíritu que da vida, porque en él todas las cosas tienen procedencia, causa y propósito. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor, que es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso será definida la gloria que portaremos en los cuerpos que Dios nos dará, semejantes a la gloria suya. Tendrá que haber una definición de la brillantez, una definición de la luz, una definición de la autoridad investidas en cuerpos de gloria. Pero esto digo, dice aquí, hermanos, que la carne y la sangre no van a poder heredar el reino de Dios. En otro pasaje se menciona que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos con el sueño de la muerte, pero todos seremos transformados. Por eso el tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo es un evento profético celestial de tal magnitud que impactará todo el universo creado, visible e invisible. Versículo 52. En un átomo de segundo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta que es en Dios, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros en el Señor Jesucristo seremos transformados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Dice en el versículo 58, así que, hermanos míos, estad firmes, estemos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque el trabajo en el Señor Jesucristo recibirá su galardón, premio, recompensa, corona, porque la luz que tendrá nuestro cuerpo de gloria, la brillantez que emanará de nuestros cuerpos de gloria y la autoridad con que estaremos toda la eternidad en cuerpos de gloria, será pesada por el Evangelio de la gracia de Dios, será valorada si es que hemos cosechado sembrando en Cristo, será considerada si es que nuestra actitud fue para la gloria del Señor Jesucristo, y será definida con la gloria del Señor Jesucristo, porque llevaremos la imagen de Cristo en nuestros cuerpos de gloria. Este tema es de una inmensa importancia eterna para ti, hermano creyente, para mí, para todos en el cuerpo de Cristo. Definirá nuestra eternidad en Cristo. El tribunal de Cristo Jesús es un evento profético celestial en Jesucristo y para la gloria de Dios triuno. En el tribunal de Cristo, Dios nos proveerá como sus herederos, nos causará en Dios como coherederos y nos enfocará en Dios como partícipes con Cristo. Aún en la eternidad, Él estará teniéndonos en causa, en procedencia y en propósito en el Señor Jesucristo. En el tribunal de Cristo Jesús, el Señor Jesucristo definirá cuál será nuestro galardón, nuestra recompensa, nuestro premio y nuestra corona. Es como si nosotros como padres, los que hemos tenido hijos, tenemos hijos en el Señor, es como si nosotros estuviéramos construyendo algo para ellos, planeando algo para ellos, para regalarles en un futuro. Con tanto amor, con tanta pasión, estamos proveyendo ese regalo que en el futuro les daremos, y estamos más emocionados nosotros que ellos, que no saben de qué se trata. Mas Dios nos ha revelado de qué se va a tratar nuestro premio, galardón, recompensa. Pero Él es el que está más envuelto en todo ello, porque es algo que está forjando en su propio corazón, en su propia bondad. Porque Dios conoce a todos los que somos de Él. Segunda de Timoteo 2:19, leemos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Dios triuno conoce a todos los que somos de Él. En el tribunal de Cristo no se colará nadie que no es de Cristo. En el tribunal de Cristo no habrá nadie a quien Dios no haya conocido. Porque en el tribunal de Cristo será el momento en el cual Dios nos revela, dentro del contexto del amor de Dios, 1 Corintios 13, que seremos conocidos, porque habremos entendido cómo Dios nos ha conocido. 1 Corintios capítulo 13, versículo del 8 hasta el 13. No sé si podamos leer, del 8 al 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor de Dios derramado en nuestros corazones al recibir el Espíritu Santo y al haber sido sellados en Cristo. 1 Corintios 13, 12. Pero entonces, en el tribunal de Cristo, conoceré a través de la recompensa, premio, corona y galardón, cómo fui conocido en Cristo por Dios triuno. Estamos ya en Romanos capítulo 3 y vamos a leer un pasaje que nos habla acerca del oro. Antes de pasar a Romanos capítulo 3, estoy en Romanos 14, 17, donde vuelvo a mencionar lo que ya dije anteriormente en cuanto a lo que Dios nos enseña que es el reino de Cristo en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, pero estamos en el reino de Cristo que está ubicado en el reino de Dios. En el reino de Cristo no nos basamos en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es oro? ¿Qué es plata? ¿Y qué es piedras preciosas? Romanos 3 del 23 al 28 encontramos la definición divina de lo que es el oro al cual Dios se está refiriendo en estos pasajes de las epístolas del apóstol Pablo, en el cual, usando el oro de Dios, podemos estar construyendo en Cristo. ¿A qué oro se está refiriendo Dios? Gracias a Él, no se está refiriendo al oro que es metal, ¿verdad? No debemos nosotros confundir. Aquí Dios está hablándonos del oro que es para Él oro, ¿verdad? Adelante, por favor, gracias. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Amén. La conclusión a la cual llega el Espíritu Santo es que el hombre, el ser humano, es justificado. Somos justificados ante Dios por la fe en el Señor Jesucristo. El oro al que se está refiriendo Dios es el sacrificio aceptado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue resucitado. Leemos esto en Romanos, no sé si podamos ubicar Romanos 4:25, para comprobar que la resurrección de Cristo es una manifestación de la aceptación de Dios Padre al sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese es el oro al cual Dios se está refiriendo, la justicia de Cristo.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el oro se refiere a la justicia que se menciona en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia en el Espíritu Santo. La justicia es el oro. Mientras nosotros construyamos en Cristo, en la justicia que Él logró para nosotros, en la apreciación que Él logró para nosotros delante de Dios, el vivir una vida de santificación en Cristo, el buscar serle agradables a Dios, el imitar su obediencia, su justicia, porque somos los que invocamos el nombre de Dios, porque hemos sido salvos en su gracia. Mientras construyamos con este oro la justicia de Cristo en nuestras vidas, entonces ciertamente cosecharemos recompensa, premio, galardón, corona. Página 5 de nuestras guías de estudio. La plata. Con plata porque es en él que nos gozamos en medio de las tribulaciones, de las pruebas, de las victorias, de los padecimientos y de los problemas. Plata purificada 7 veces. Está hablando que nuestro espíritu se purifica en los padecimientos de Cristo al ser la imagen de Cristo plasmada en él. Segunda de Corintios 4 del 7 hasta el 14. Leemos. 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de la fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Gloria a Dios. Entonces, el oro es la justicia de nuestro Señor Jesucristo, la plata es el gozo de Cristo en medio de los padecimientos y la paz son las piedras preciosas de una vida de santidad cuya finalidad es la vida eterna. Romanos 6, versículo 22 nos lo asegura. Tenemos el shalom de Cristo, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, porque la finalidad de nuestra vida cristiana es la vida eterna en Él. Romanos 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, pero la bondad de Dios, la dádiva de Dios en Jesucristo es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el tribunal de Cristo Jesús, lo que perdura es la imagen de Cristo. Lo que será quemado por fuego es la imagen de Cristo. Si hay imagen de Cristo en el oro, en la plata y en las piedras preciosas con las cuales construimos en el fundamento que es Cristo, entonces la imagen de Cristo surgirá. Pero si no hay imagen de Cristo, sufrirá pérdida. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 es el capítulo de la transformación a través de la renovación de nuestro entendimiento y la utilización, el uso para la gloria de Dios de los dones espirituales que están vigentes en la actualidad en esta dispensación de gracia en el cuerpo de Cristo. Hay que comprender, hay que recordar que hubo dones que se mencionan en 1 Corintios 12 que ya no están vigentes en el cuerpo de Cristo. Estuvieron vigentes en el cuerpo de Cristo en los primeros años de la iglesia porque eran una señal, dice el apóstol Pablo. El griego pide sabiduría, mas los judíos piden señales, prodigios, maravillas, milagros y portentos. Por esta razón el apóstol Pablo demostró muchos de lo que acredita a un apóstol ser apóstol, ¿verdad?
porque tenía que hacerlo para los judíos. Pero una vez que el pueblo judío como nación rechazó el ofrecimiento del reino de los cielos, entonces ya no hubo necesidad de andar mostrando los frutos del Espíritu, los frutos de Dios, los dones, del Espíritu Santo, en cuanto a don de lenguas, en cuanto a resucitar muertos, en cuanto a sanar enfermos, porque esos eran señales precisamente para los judíos. El fruto del Espíritu Santo, que es gozo, paz, templanza, longanimidad, todos esos caracteres del fruto del Espíritu que se mencionan en Gálatas 5:22 son ahora en la actualidad, en nuestra santificación en Cristo, siguen vigentes. Es el fruto del Espíritu, del obrar del Espíritu de Dios, Gálatas 5:22. Pero estamos hablando de los milagros, de los dones, de las operaciones del Espíritu en cuanto a lo que se menciona en 1 Corintios 12, que tienen que ver con señales, prodigios, maravillas y milagros que fueron necesarias en los primeros años de la iglesia para los judíos, para avergonzar al pueblo judío que no había reconocido a Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero una vez que la nación de Israel como nación rechaza el ofrecimiento del reino, ya no hubo necesidad de manifestar en el cuerpo de Cristo esos dones. En la actualidad no existe en el cuerpo de Cristo los dones de hablar en lenguas, de resucitar muertos, de echar fuera demonios, de sanar enfermos. ¿Por qué? Porque esos dones llamados de portentos, prodigios, milagros, dones milagrosos, fueron sustituidos, dice el apóstol Pablo, por la revelación del Evangelio de la gracia de Dios, que es sabiduría para los gentiles. Ahora existen otros dones que se mencionan en Romanos capítulo 12 en el contexto de la renovación y la transformación de nuestra comprensión en la sabiduría de Dios, que es el poder de Dios, el Evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque encontramos esto plasmado en Romanos 1. Vamos a leer Romanos 1 antes de pasar a Romanos 12. Romanos 1 del 16 al 17. Aquí claramente tú y yo vamos a comprobar que el poder de Dios ahora en la actualidad no son prodigios, milagros, señales, maravillas, portentos, como lo fueron en la primera época de la iglesia, cuando Israel aún no decidía rechazar el ofrecimiento del reino. Estamos hablando durante los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, del 1 hasta el 8. Pero una vez que se declara a Israel como nación que rechaza el ofrecimiento del reino, de manera progresiva fueron disminuyendo. Es decir, el apóstol Pablo llegó a sanar a cientos de personas. Se dice que lo que él usaba era usado por otros para precisamente sanarse. El apóstol Pablo resucitó muertos. El apóstol Pablo sanó enfermos. Pero luego progresivamente, cuando esos dones ya no fueron necesarios en el cuerpo de Cristo, cuando lo que era en parte se fue acabando, entonces el apóstol Pablo se menciona en una de las epístolas que dejó enfermo a un apóstol porque no lo pudo sanar. No es que el apóstol Pablo haya perdido la fe. Le dice a Timoteo: toma vino para tus múltiples problemas estomacales. ¿Por qué? Porque esos dones fueron cesando. Dice Pablo: ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero hay otros dones que empezaron a surgir en el cuerpo de Cristo y que en la actualidad son menospreciados porque muchas veces son ignorados. El cristiano quiere sobresalir, quiere destacar, quiere glorificarse a sí mismo y busca dones que no son en la actualidad vigentes. Anda queriendo hablar en lenguas, anda queriendo sanar, resucitar muertos, echar fuera demonios para sobresalir, para vanagloriarse. Y los dones que se mencionan en Romanos capítulo 12 le dan la gloria a Cristo de manera total. Estamos leyendo Romanos 1 del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
porque no nos movemos, no existimos y no somos por lo que vemos y sentimos o experimentamos, sino por lo que creemos porque Dios lo dice, por la convicción que nos da el Espíritu. Vuelvo a mencionar en el contexto de Romanos capítulo 12, en el cual ya nos estamos encontrando, que en el tribunal de Cristo Jesús lo que perdura es la imagen del Señor amado Jesucristo, formada en nuestro hombre interior por el obrar del Espíritu Santo de Dios, de tal manera que el don de fe, que es el don de Cristo, junto con la medida de gracia, actúan poderosamente en todo aquel que cree, al vivir en las buenas obras preparadas de antemano y realizadas a través de los dones que están vigentes y los ministerios que están vigentes y las operaciones del Espíritu que están vigentes en la actual dispensación de la gracia de Dios, en donde el énfasis es gloriarnos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y en la obra redentora que Él realizó para todo aquel que cree en la cruz del Calvario. Entonces toda la gloria va para nuestro Señor Jesucristo. Y bendito sea Dios por eso. ¿Cuáles son los dones que están vigentes en el cuerpo de Cristo? Tal vez, hermano, al mencionarlos, tú y yo nos sorprendamos y entendamos un poco cómo estamos siendo conocidos por Dios. Romanos 12, del 1 hasta el versículo 8, los contiene. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. El don de profecía que se menciona aquí en el versículo 6 no es el mismo don de profecía que se menciona en 1 Corintios 12. Aquí en Romanos capítulo 12 se está mencionando al don de profecía en cuanto a hablar del Evangelio de la gracia de Dios conforme al don de fe y la medida de gracia que tenemos. Dice aquí en el versículo 6, Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno conforme al don de fe y la medida de gracia. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. ¿Por qué? Porque el don de profecía que se refiere aquí a Romanos capítulo 12 es compartir el Evangelio de la gracia de Dios y lo hacemos conforme al don de fe y lo hacemos conforme a la medida de gracia. Esto lo vemos en el libro de Efesios. Guardemos aquí nuestro lugar en Romanos, pero vámonos al libro de Efesios. Efesios capítulo 4 y vamos a ubicar el versículo 7. No sé si por ahí lo tengamos. Efesios capítulo 4, versículo desde el 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nosotros podemos ejercer este don de profecía que se refiere a compartir el Evangelio de la gracia del Dios bendito, que se
pronuncia, que se declara debajo de los cielos en toda la creación visible e invisible, porque tenemos el don de fe. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3 hace mención de esto de manera indirecta cuando habla acerca del tribunal de Cristo. Leo 3 versículos nada más. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, el don de profecía. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El apóstol Pablo claramente está hablando sobre ello. Y el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Debemos ejercer el don de profecía, hablar del Evangelio de la Gracia, de acuerdo al don de fe y la medida de gracia que a cada uno de nosotros se nos es dada en Jesucristo. El siguiente don que se menciona aquí es el de servicio. Estamos en Romanos 12, versículo 7. Dice, si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslos de buena gana, con solicitud, con entrega, porque no servimos a los hombres, sino servimos al Señor Jesucristo. Si tú tienes ese don, hermano, y te gusta, hermana, te gusta servir, hagámoslo de buena gana. No porque nos estén viendo, nos estén midiendo, sino porque lo hacemos para el Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, para los cielos que son en Dios, porque los ángeles de Dios aprenden de cómo la gracia del Señor Jesucristo se va plasmando en nuestro diario vivir. Ellos aprenden de lo que es la multiforme sabiduría de Dios accionando en la vida de cada creyente cristiano. Ya estamos en la página 6 de nuestras guías de estudio, la última hoja en este estudio, y estamos hablando ya del siguiente don mencionado que es vigente para el cuerpo de Cristo. Estamos aquí en Romanos capítulo 12 y estamos leyendo en el versículo 7. El que haya recibido el don de enseñar, el don de la enseñanza, que se dedique a la enseñanza y no andar perdiendo el tiempo en otra cosa, sino que si tú tienes el don de enseñar, enseña las verdades, enseña los misterios, porque eres administrador de los misterios de Dios, ejerciendo el ministerio de la reconciliación en Cristo, portando el título que Dios nos da, porque Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen, como embajadores en nombre de Jesucristo, abogando de parte de Dios, para que las personas, los seres humanos, hagan la paz con Cristo mediante la cruz de Cristo, reconociendo el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Romanos 12, versículo 8. El que haya recibido el don de animar, de exhortar, de alentar, de ayudar, de apoyar a los débiles en la fe, hágalo de manera que esté dándole la gloria a Dios. Dedíquese a animarlos y no andarles criticando, andarles condicionando, andarlos manipulando, sino animarlos, punto. ¿Por qué? Porque tenemos el don de animar, no el don de andar criticando, juzgando. Dios dice, no juzguemos las cosas antes de tiempo, sino demos ánimo, exhortemos a otros hermanos en la fe, en la común fe o en la fe que nos es común en el Señor Jesucristo. Estamos en Romanos 12, versículo 8. El que da, el que tiene el don de dar, ser generoso, hágalo con sencillez, no publicando a diestra y a siniestra lo que está haciendo. ¿No conoces gente así? Que de por sí no hacen o no hacemos nada y cuando hacemos algo ya lo andamos publicando a los cuatro vientos, ¿verdad? Queremos que todo el mundo sepa que hicimos eso. Eso no es tener el don de dar. El don de dar se ejerce en lo privado, se ejerce no en lo público, se ejerce para darle la gloria a Dios sin hacer alardes, simplemente se da. Romanos 12, versículo 8. El que ocupa un puesto de responsabilidad y tiene el don de administrar, debe desempeñarlo con cuidado y con inteligencia, porque dará cuentas a Dios. Debe desempeñarlo con cuidado, en detalle, con esmero, con dedicación, porque lo hace para el Señor. La Biblia dice, ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. Y dice el último don, el noveno, el que ayuda y tiene el don de ayudar, de auxiliar,
A los necesitados, hágalo con alegría. Que no le pese. No sé si conozcamos personas que a veces hemos caído en ese error. Nos duele, nos pesa dar, ¿verdad? Pero hay gente que se desprende totalmente y que necesita dar porque así es feliz para el Señor y lo hace para Cristo. No lo impidamos, sino que florezca en el cuerpo de Cristo, que haya el desenvolvimiento de los dones de enseñanza, de animar, de dar, de administrar, de ayudar, de servir, de compartir el evangelio de la gracia del Dios que es bendito para la gloria de Cristo Jesús. Esos son los dones a través de las ministraciones del Espíritu Santo y los ministerios vigentes que se mencionan en Efesios capítulo 4. Pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol. Sabemos que es muy probable que en la actualidad, en esta dispensación y a estas alturas antes del arrebatamiento de la iglesia, no existan profetas ni tampoco apóstoles. Porque Efesios 2, versículo 20, no sé si podamos leer, lo menciona. El fundamento de la iglesia fue puesto sobre apóstoles y profetas, pero ya no se está poniendo nuevamente, ya fue puesto. En la actualidad es muy probable que solo ejercitemos a evangelistas, maestros y pastores en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mas vamos a hacer una siguiente aclaración. Vayamos a Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. La principal piedra del ángulo es Jesucristo nuestro Señor. Pero si en el corazón de Dios existen en la actualidad profetas y apóstoles, hay una manera de medirlos, pero es a través de lo que el apóstol Pablo dice, para saber si en verdad son apóstoles y profetas. Si en el cuerpo de Cristo, en la actual dispensación y a estas alturas antes del arrebatamiento de la iglesia, existieran profetas y apóstoles en el cuerpo de Cristo, lo que harían seguramente es lo que dice el apóstol Pablo que harían. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. No sé si podamos ubicar esa escritura. Yo la tengo aquí, pero vamos a dar unos minutos para ubicarla. Primera de Corintios 14, versículo 37. Si hubieran en la actualidad algún profeta, algún apóstol, esto es lo que harían seguramente. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿De qué estarían hablando un profeta o un apóstol? Estarían hablando seguramente del misterio revelado al apóstol Pablo. Estarían enseñándonos las doctrinas, verdades y promesas que el evangelio glorioso de la gracia del Dios bendito nos da a través de las 13 epístolas del apóstol Pablo. Estarían hablando de lo que ya ha sido escrito, porque el apóstol Pablo fue el último de los 40 autores de la Biblia que concluye, que termina precisamente la Biblia. El último autor en escribir el último libro de la Biblia, que es Segunda de Timoteo, es el apóstol Pablo. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia lo dice. Estamos leyendo en Colosenses capítulo 1, versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esta palabra cumplidamente es la misma que se encuentra en Colosenses 2, versículo 10, donde dice, y vosotros estáis completos en él. El apóstol Pablo recibió la encomienda de completar, de terminar cumplidamente la palabra del Señor, y el último libro que Dios, el Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo en redactar, en escribir, en plasmar, es Segunda de Timoteo, el último libro escrito en cuanto a los 66 libros de la Biblia. Bien, estamos ya por terminar nuestro estudio titulado En el Tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo. Leo de la última hoja de nuestras guías de estudio. Gracia tiene que ver con el oro, que tiene que ver con la justicia que estuvimos hablando. Gracia es la justicia de Dios. Es lo que Cristo logró por nosotros en la cruz, gracias a su justicia. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es el oro de Dios. Todas las cosas recibidas vienen en procedencia en Jesucristo. Ese es el oro con el cual podemos construir en Jesucristo. Misericordia es la plata.
es el gozo en los padecimientos, el gozo, el regocijo en Cristo. Todas las cosas existen, nos suceden y tienen su causa en Cristo. Nada pasa por accidente al creyente cristiano que se ha unido en un espíritu con Cristo. 1 Corintios 6, 17 lo afirma. El que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. Paz, piedras preciosas. Todas las cosas tienen su propósito en la reconciliación en Jesucristo con Dios. Vamos a ir ubicando una última escritura que es 1 Corintios 15, 24. Recompensa, galardón, premio y corona serán nuestras en Jesucristo, por Jesucristo y para la gloria de Jesucristo. Estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Todas las cosas tienen su causa, su procedencia en Jesucristo. Y en el tribunal de nuestro amado Señor Jesucristo, tú y yo estaremos gozándonos en el Señor con la gloria de Cristo, con la misericordia de Dios Padre, con la paz del Espíritu Santo, porque gracia, misericordia y paz son dadas al cuerpo de Cristo, a todo aquel que es creyente cristiano, porque ha puesto su confianza en los méritos de salvación y la obra redentora de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que aparte de descender y de dar su vida perdonando nuestros pecados, nos está haciendo en Él copartícipes, partícipes y herederos de Dios en gracia. Nos está dando una recompensa, un galardón, un premio, una corona, aparte de darnos la salvación. Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas en el tribunal de Cristo, Él mostrará, dice Efesios 2, versículo 7, las bondades que ha tenido para con nosotros en el cuerpo de Cristo, en toda la eternidad, como portadores de la gracia de Dios, de la libertad gloriosa que es en Cristo Jesús, destinada para todo el universo creado, visible e invisible. Padre, te damos gracias en Cristo, que es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador, cabeza de todo principado y potestad, Rey de reyes, Señor de señores, soberano absoluto. A ti, Padre, toda la gloria y todo el honor, Señor Jesucristo, y toda nuestra alabanza, precioso Espíritu Santo. Gracias, Dios, por lo que tú has forjado en tu corazón, que se plasmará, se manifestará en el tribunal de Cristo. Que cada uno de nosotros construyamos con oro, plata, piedras preciosas. Recibamos nuestro galardón, nuestra recompensa, premio y corona para aportarlos en el cuerpo de Cristo glorificado para la gloria de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.